Muy buenos días a todos. Qué gusto estar con todos ustedes esta mañana. Para los que llegaban muy temprano, casi no la hacíamos el día de hoy. Así que va a ir muy ad hoc con el mensaje que tenemos para hoy. Entonces, bienvenidos. Aprovecho de nuevo para invitarte a que puedas asistir al nuevo lugar que vamos a tener, que vas a ver va a ser una bendición. Y decía Ismael, vamos a tener varias sorpresas, todavía hay una más, vamos a nombrar un nuevo pastor ese día, así que no te lo puedes perder, va a estar muy interesante. Y bueno, entonces ahí está la invitación y te parece si entonces iniciamos con el mensaje el día de hoy. Hoy continuamos con nuestro estudio en el libro de Hechos, así que si traes una Biblia, ábrela en Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 22. ¿Puedes poner otro? Es que no hay de introducción. Okay, ¿está ahí? Bien, entonces, Hechos capítulo 22. Hoy vamos a terminar el capítulo 22 y vamos a iniciar el capítulo 23. Y mientras tú vas ahí acomodando tu Biblia, quiero mostrarte algo. Dicen que los seres humanos nos parecemos a las esponjas. ¿Alguna vez has escuchado eso? Dicen que parecemos esponjas. Unos dicen que porque los niños, por ejemplo, que son muy buenos para absorber información, ¿no? Pero en realidad lo que quiero mostrarte con la esponja es que a veces tú puedes ver una esponja y la ves, aparentemente está limpia, ¿verdad? Si tú la ves por fuera, parece que está muy bien, que está nueva, pero es en realidad cuando la sometes a una presión que cuando puedes ver lo que hay realmente en su interior. Entonces, si tú exprimes, presionas la esponja, en realidad te vas a dar cuenta de lo que hay adentro, ¿no? Que en este caso, pues no está muy limpia, que digamos, ¿no? En realidad, cuando estamos sometidos bajo una presión, es que podemos nosotros mostrar lo que hay dentro de nosotros. Como en este caso que estuvimos muy presionados porque no podíamos abrir la puerta, pues se mostró ahí, escuché algunos gritos, ya, no, mentiras, eso no sucedió. Pero eso pasa a veces cuando estamos bajo presión. Y en el mensaje de hoy vamos a ver cómo el apóstol Pablo se somete a una presión que ya viene arrastrando desde que llegó a Jerusalén, pero hoy continúa y cada vez parece que se pone peor la situación que él está viviendo. Entonces vamos a ver a través de su ejemplo cómo nosotros podemos reaccionar bajo presión. Entonces, si tomas notas, el título del mensaje del día de hoy es cómo actuar bajo presión. Cómo actuar bajo presión. Cómo debemos nosotros reaccionar como hijos de Dios cuando estamos en situaciones de esa magnitud que son difíciles, que a veces no sabemos cómo afrontar porque no es lo que sucede todos los días. Son situaciones que muchas veces son adversas. Y es bueno, en este caso, verlo a través de la vida de Pablo, cómo él reaccionó ante esas situaciones que estaba viviendo. Entonces, hoy vamos a ver. Bueno, hoy te voy a dar 3 consejos cómo actuar bajo presión. 3 consejos de cómo actuar bajo presión. Para que no te pase lo que le pasó a la esponja y salió toda manchada. Entonces, vamos a terminar de leer el capítulo 22, que nos quedamos en el verso 22. Y nada más vamos a leer el primer verso para ponerte un poco el contexto, por si no estuviste las semanas anteriores y que sepas qué es lo que está pasando. Dice verso 22, y lo oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. ¿Quiénes son estos que están hablando? Esas personas que están hablando son los judíos que estaban furiosos después de escuchar el testimonio de Pablo. Si has estado en semanas anteriores, recordarás que Pablo vino a Jerusalén, llegó a Jerusalén con la firme intención de poder compartirles el evangelio a los suyos, a esas personas que tanto amaba, que era su pueblo, que eran los judíos y que constantemente lo habían rechazado. Y mientras Pablo se dirigía a Jerusalén, constantemente había personas que le decían, Pablo, allá en Jerusalén te esperan cosas difíciles, incluso unos le pidieron que no fuera, pero Pablo tenía en su espíritu el querer ir a Jerusalén y nada lo detuvo. Entonces cuando llegó ese día, cuando llegó a Jerusalén, tuvo una reunión con los líderes de la iglesia cristiana en Jerusalén. Concretamente se reunió con Jacobo, que era el líder de esa iglesia, y Jacobo le da un plan algo extraño. Querían de cierta manera limpiar la imagen de Pablo, de que él no era un hombre antijudíos, y hicieron como todo un teatro para que si funcionaba, Pablo iba a quedar bien delante de los judíos.
Pero esa no era la mejor manera de proceder. Estaban actuando en sus fuerzas, estaban mintiendo. No era una mentira, pero era una simulación de que Pablo en realidad no odiaba a los judíos, que en realidad no los odiaba, pero querían hacerlo quedar bien. El caso es que el plan no funcionó, las cosas salieron mal, Pablo lo echaron del templo y lo empezaron a tomar y a jalar, y estaban a punto de matarlo cuando interviene el gobierno romano. Y llegan los soldados, se llevan a Pablo a un lugar que se llama la fortaleza, y mientras van subiendo a este lugar, Pablo desde el balcón le pide a los romanos si le dejan dar unas palabras. Y eso se lo pide al tribuno, que era el líder de los generales romanos, se lo pide en griego, le habla a él en griego. Y por eso se sorprende el hombre y le permite dar este mensaje. Pero cuando se dirige hacia las personas, les habla en su lengua natal, les habla en arameo, y empieza este discurso. Y cuando está hablando, se ve que están todos muy atentos, pero luego Pablo dice una palabra que hace que todo explote de nuevo, que todo estalle de nuevo. Y es ahí donde nos encontramos. Si te das cuenta, al principio del verso 22 dice, y lo oyeron hasta esta palabra. ¿Y cuál fue la palabra que los enfureció? Dice verso 21, pero me dijo, aquí era Pablo el que está hablando, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Cuando los judíos oyeron la palabra gentil es cuando enloquecieron, cuando querían de nuevo golpear a Pablo y deshacerse de él y matarlo. Entonces estamos bajo ese mismo escenario. Pablo da un discurso, habla acerca de su misión, de que Dios lo mandó a los gentiles, el pueblo enfurece y ocurre lo que entonces nosotros vemos a continuación. Ahora sí, vamos a leer, ya sentando las bases, del verso 22 al verso 29. Dice lo siguiente, y lo oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes, para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Entonces tenemos esa continuación de lo que está pasando con Pablo. Los judíos vuelven a enloquecer, se enfurecieron después de que Pablo mencionara su misión de ir hacia los gentiles. Y es que, ¿por qué les causaba tanto problema los gentiles? Los gentiles, si vienes por primera vez no sabes lo que es un gentil era todo aquel que no era judío. Entonces, si tú no eres judío, eres un gentil. Y lo que pasa es que los judíos, por ser el pueblo que Dios escogió, se sentían muy especiales. Y todo el que no era judío lo veían con ojos de superioridad. O sea, ellos se veían más acá porque eran el pueblo escogido por Dios, y a los demás los veían como inferiores. Y sí les daban entrada a todos los gentiles, pero era solo aquellos gentiles que estuvieran dispuestos a convertirse al judaísmo. Entonces, de repente les chocó en su cabeza escuchar que Dios les abría las puertas a todos los gentiles sin necesidad de que primero se hicieran judíos. Y eso fue lo que les molestó, porque con el mensaje que estaba dando Pablo los estaba poniendo al mismo nivel. Está diciendo, judíos y gentiles para Dios son iguales. Ambos pueden entrar y pueden tener acceso al Señor por medio de Jesús. Y eso es lo que los hizo enloquecer. No lo podían creer, no podían concebirlo en su cabeza. Y puedes notar la furia que tenían cuando escucharon a Pablo. Dice verso 23, y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire. Estaban enloquecidos totalmente, estaban furiosos de lo que Pablo estaba diciendo. Estaban furiosos de escuchar que la salvación también estaba disponible para los gentiles sin necesidad de que ellos tuvieran que volverse primero judíos. Entonces eso les chocó mucho a estos hombres. Y de repente nosotros podemos ser como esos judíos.
De repente nosotros podemos comportarnos y cerrarle las puertas a la gente de la iglesia o cerrarle las puertas del evangelio. Alguna vez, no sé si te ha pasado o has escuchado a alguien que dice, no, esta persona jamás, ese nunca podría venir a Dios, el Señor no le abriría las puertas por la forma en la que es, tal vez por los pecados que ha cometido, por la mala fama que ha ganado, y de repente nos ponemos en esa actitud de jueces de decidir quién sí y quién no puede venir y puede recibir a Jesús. Pero eso sería actuar como los judíos, sería creernos nosotros superiores a ellos, cuando en realidad la Biblia dice que nosotros no merecemos nada. Es solo la gracia de Dios que se ha derramado en nosotros, que gracias a eso nosotros podemos tener salvación. No es que haya algo especial en nosotros. De hecho dice la Biblia que Dios escogió a lo vil, escogió a lo menospreciado. Entonces si algo somos, no es más, lo voy a decir por mí nada más, si algo soy menospreciado, soy algo vil, soy algo que la sociedad rechazaría, pero Dios nos acogió. Entonces no tendríamos por qué sentir esa superioridad. Pero pasa, y a veces a un delincuente le cierras la puerta del evangelio, o a un político, o a alguien, incluso a alguien si tiene mucho dinero, y dices, no, ese qué va a querer o qué va a pensar. Pero no hay que cerrarle la puerta a nadie. Pablo no le cerró la puerta a nadie, y Jesús, por supuesto, la puerta está abierta para todos. Entonces, podemos hacer eso, dar eso de jueces, o incluso podemos poner reglas y requisitos, como los judíos que decían, si tú quieres venir, quieres acercarte a ser parte del pueblo de Dios, primero tienes que ser judío, y ponían esta serie de reglas. Entonces a veces nosotros ponemos reglas también. ¿Quieres venir a la iglesia? Bien, entonces te tienes que vestir de esta manera, te tienes que cortar el cabello de esta manera, te tienes que comportar de esta manera, pero no es lo que estamos viendo aquí. El Señor quiere transformar nuestra vida, pero lo quiere hacer primero conquistándote a ti, primero teniendo tu corazón. Y ya que has rendido tu vida, entonces va a venir una transformación. No podemos primero transformar y luego esperar a que el Señor haga un cambio en las personas. Primero entrégale tu corazón y luego el Señor te va a transformar. Entonces, la puerta está abierta para todos. Ese era el mensaje de Pablo, la puerta está abierta para todos. Y de repente, todos se enfurecen y otra vez Pablo se vuelve a encontrar en la misma situación. De nuevo lo quieren matar y otra vez los romanos lo tienen que salvar. Primero lo salvaron afuera del templo, se lo llevaron a la fortaleza y ya lo llevaban a un lugar seguro, pero Pablo quiso abrir la boca. Entonces quiso abrir la boca, quiso predicar el evangelio y otra vez vuelve a pasar lo mismo y otra vez los soldados romanos lo tienen que rescatar. Sin embargo, estaba sucediendo esto, lo rescataron, pero los romanos, en especial el tribuno, el hombre que estaba a cargo de los soldados, no entendían lo que estaba pasando. No sabían por qué de repente estaban escuchando a Pablo con mucha atención y cuando dijo una sola palabra todo cambió, todo el ambiente cambió. Porque recuerda que Pablo les está hablando en su idioma natal y los romanos hablaban griego. Tal vez comprendían algunas otras palabras, pero no alcanzaban a captar todo el mensaje. Entonces de repente vieron a Pablo hablando y la gente se voltea de una y le quieren hacer algo y dicen, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con este hombre? Hay que agarrarlo, lo metieron y tratan de sacarle la información a Pablo, tratan de hacer que Pablo confiese. Entonces, ¿de qué manera iban a hacer que Pablo les explicara lo que estaba pasando? ¿Viste su manera de querer obtener información? Dice, verso 24, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Qué buena forma de obtener información, ¿verdad? A golpes. Es más, lo vas a golpear hasta que Pablo te diga y te confiese lo que hizo. Y dice ahí que iban a usar azotes. Iban a obtener la información a través de azotes. Y estos azotes eran más allá que simples latigazos. No era nada más que lo iban a agarrar con alguna especie de soga, sino que era un arma diseñada no solo para golpear, sino también para flagelar. Es una traducción también de azote, puede ser un flagelo. Era el flagelo romano. Y tenían una especie de puntas de plomo que cuando golpeaban a la espalda o el cuerpo lo desgarraban. Entonces, los azotes eran más que un golpe, era una golpiza, era algo tremendo. Y muchas personas después de ser azotadas morían. No sobrevivían a ese castigo o a esa búsqueda de información. Y algunos, los que lograban sobrevivir, muchas veces quedaban inválidos de por vida.
quedaban con algún tipo de afectación física. Entonces Pablo está a punto de sufrir un gran castigo para poder obtenerle información. Era un gran precio a pagar solo por obtener algo de información, ¿verdad? Pero gracias a Dios, Pablo pudo evadir esos azotes. ¿Te fijaste a qué? ¿Qué fue lo que libró a Pablo? Dice verso 25. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Entonces, lo que hace Pablo es que apela a su ciudadanía romana, apela a su nacionalidad, saca el pasaporte y dice: hey, ¿qué estás haciendo? Yo soy romano. Y obviamente el azotar a una persona sin haber sido condenado era una violación grave si tú eras un ciudadano romano. No se le podía hacer eso a los romanos. Ser ciudadano romano era algo que la gente veía como algo muy valioso. Si tú tenías la ciudadanía, tenías ciertas ventajas frente al gobierno. Eras valioso frente a las autoridades. Y obtener la ciudadanía romana solo se podía obtener ya sea por un derecho o por un mérito. Es decir, que nacieras ya de padres romanos, o bien que tuvieras algún mérito y te dieran la ciudadanía gracias a eso que realizaste. O había una tercera manera, como en el caso de este tribuno, este hombre que estaba supervisando a los soldados, que este hombre la obtuvo, dice que la obtuvo a través de una gran suma. Dice verso 28, respondiendo el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Entonces había tres formas: mérito, por derecho, por herencia, o por medio del dinero, pero no era una compra legal, era un soborno. Es decir, tú te podías volver ciudadano a través de un soborno, y ese era el caso del tribuno. Evidentemente, esto le sorprendió al tribuno cuando escuchó que Pablo dijo que era romano. Imagínate cómo estaba Pablo, tenía ya varios días todo golpeado, ensangrentado, cabizbajo, triste, y lo voltea a ver el tribuno y este no es un ciudadano romano, no tenía la apariencia de un ciudadano romano. Por eso es que le llamó tanto la atención. No parecía alguien que hubiera hecho méritos para ganarse la ciudadanía romana, ni tampoco se veía como un delincuente para que la hubiera comprado. En realidad lo que Pablo ahí mismo lo dice, es que él la ganó por derecho, él la ganó por nacimiento. Sus padres o abuelos hicieron alguna especie de favor a Roma, y a partir de ahí es que Pablo pudo obtener su ciudadanía romana. Entonces, imagínate que tú estás en esa posición. ¿Qué hubieras hecho? Estás delante de la persona que te va a agarrar a azotes. ¿Cómo te libras de esa? ¿Qué intentas hacer? Tu pueblo no te quiere, los judíos no te quieren, te dieron la espalda. Tus amigos, el Jacobo, el líder de la iglesia, desapareció, nadie sabe dónde está. Y el gobierno corrupto está a punto de golpearte. ¿Qué vas a hacer? Tú eres Pablo. Buscaríamos seguramente, sabiendo lo que pasa con los azotes, cualquier medio para zafarnos, ¿estás de acuerdo? Ves ahí a ver a quién le hablas, a ver a qué amigo tuyo tienes, alguien que te pudiera echar la mano. Pero Pablo no hace ninguna especie de jugarreta, no hace nada indebido, sino que Pablo hace lo correcto y usa lo que Dios le ha dado, que es su ciudadanía romana. Entonces, Pablo usó lo que Dios le dio de nacimiento para poderse librar de ese castigo. Y aquí es donde vamos a encontrar entonces el primer consejo: cuando tú actúes bajo presión, cuando te sientas presionado, tienes que proceder con rectitud. Procede con rectitud, procede como lo hizo Pablo, que no buscó una salida fácil, no buscó una forma de librarse del castigo, sino que con rectitud, porque él era un ciudadano romano de nacimiento, tenía el derecho, apeló a ese derecho, apeló a que se le pudiera hacer justicia de esa manera. En los momentos difíciles, en los momentos que estemos bajo presión, siempre va a venir la tentación de buscar la salida fácil. Siempre va a venir la tentación de irte por la tangente, de aplicar alguna mentira, de tratar de engañar a las personas, o incluso caer en alguna especie de corrupción. Este hombre, el tribuno, era un hombre corrupto. Así obtuvo su ciudadanía. Era alguien que estaba acostumbrado a que le dieran dinero. Fácilmente
Pablo tal vez pudo haber ofrecido algo así, pero él se mantuvo recto. Y apeló a que Dios ya le había dado, y le había dado esa ciudadanía. Entonces, Pablo usó la vía legal para poder salir de este problema. Cuando tú estés en una situación así, debes actuar con rectitud, no debes doblarte ante las situaciones. Tienes que usar lo que Dios te ha dado, así como a Pablo le dio una ciudadanía romana por nacimiento. Y tienes que saber que a pesar que era algo bien visto por los romanos, tener la ciudadanía no era algo que Pablo estuviera fanfarroneando. No andaba por ahí diciendo, mira, yo tengo aquí una ciudadanía romana, tengo estos derechos, estas cosas. Siempre que Pablo hace mención a su ciudadanía romana, es algo útil con lo que él utiliza para seguir con su ministerio, para poder seguir con su obra. Entonces no lo usaba para un beneficio propio, sino usaba esto cuando realmente era algo necesario, cuando era algo que le iba a permitir continuar con lo que Dios le había mandado. Entonces, ¿cómo estás usando tú lo que Dios te ha dado? Pablo hizo valer sus derechos. Y imagínate, tal vez de niño nunca pensó que iba a utilizarlo de esa manera, pero le fue útil, ¿no? A veces nosotros no sabemos por qué Dios nos ha dado las cosas que tenemos. A veces hasta nos preguntamos, ¿por qué me tocó nacer en esa familia, no? ¿Por qué me tocaron esos padres? ¿Por qué me tocó nacer en esa colonia, en esa calle? ¿Por qué me tocaron esos amigos en la infancia, rodearme de esas personas? ¿Por qué tuve que trabajar tal vez desde la infancia? Y hay situaciones que no comprendemos el motivo, pero tal vez Dios las va a usar más adelante. Tal vez hay algo que tú no alcanzas a visualizar en este momento, pero allá viene adelante. Y esas situaciones de tu infancia o de tu nacimiento o de tu adolescencia tal vez te van a servir para un propósito que Dios tiene adelante. Ya sea tu familia, tu trabajo, el nacer en una ciudad. A veces uno se pregunta por qué soy mexicano. ¿Nunca te has preguntado? ¿Por qué naciste en México? ¿No naciste por allá en Europa, en Suecia, en algún lugar así? ¿Por qué tocó ser mexicano? Recuerdo hace poco en la conferencia de misiones en Estados Unidos tienen algunas Calvaries, tienen misiones en Medio Oriente. Entonces van allá a Medio Oriente y tratan de predicar el evangelio, pero por su aspecto obviamente son muy distintos a las personas de Medio Oriente. Es muy fácil que los rechacen, incluso les cierran las puertas de los aeropuertos y no los dejan entrar. Y había un pastor que está muy emocionado de hacer conexión con los mexicanos, porque dice que los mexicanos tenemos el acceso fácil hacia aquel lado, porque tenemos ciertos rasgos que compartimos y podemos pasar fácil. ¿Alguna vez pensaste eso? Que tal vez la forma en la que eres, tu aspecto, es una puerta que tal vez Dios va a abrir para que tú puedas ser de bendición para alguien más. Entonces, incluso le hacíamos broma. Si tú conoces a Antonio de Calvary Aguaruto, le decimos, no, tú ya pareces talibán, tú ya vete, no hay problema, te mandamos en el siguiente avión, porque tiene esos ciertos rasgos faciales, ¿no? Que parecen similares. Entonces hay algo que tal vez Dios te ha dado y va a llegar el momento en el que tú lo vas a utilizar. Entonces, conócete bien, sé cuáles son tus debilidades, tus fortalezas, y cuando lleguen esos momentos difíciles, no busques salirte por la tangente. Afróntalos con rectitud. ¿Cuál fue tu reacción la última vez que tú estuviste bajo presión? La última vez que tuviste que tomar una decisión, ¿actuaste de la manera correcta o buscaste la salida fácil? Vamos a continuar leyendo del verso 30 al verso número 9. Mira cómo continúa la historia. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear?
Los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces, pasa al día siguiente, aunque Pablo se libró de los azotes, se dice cuenta, no le pasó nada físicamente, aún el tribuno tenía esa necesidad de saber por qué lo habían rechazado tanto, por qué los judíos lo querían matar. Entonces hace una audiencia, manda llamar a los principales sacerdotes, manda llamar al Sanedrín de ahí de Jerusalén, y vienen todos los sacerdotes, viene toda la élite de la religión. Imagínate, es como si convocaran aquí a los máximos representantes. Así sucedió en ese momento. Los máximos representantes de los judíos vinieron y fueron convocados para poder aclarar cuál era la situación de Pablo, por qué le querían hacer daño. Y cuando sucede esto, imagínate cómo se habrá sentido Pablo. Después de haberlo estudiado tanto tiempo, seguramente la reacción de Pablo era una reacción de expectativa. Él estaba ansioso de poderles compartir a este grupo élite de los religiosos, de los sacerdotes. Era la oportunidad perfecta para compartirles el evangelio. Pablo, desde que inició su ministerio, siempre tuvo esta necesidad de poder ir y compartirle a los judíos. Siempre, a donde llegaba, ¿recuerdas a dónde iba? En cuanto Pablo llegaba a una ciudad, iba a la sinagoga y les predicaba a ellos. Aunque Dios lo mandó a los gentiles. Dios lo mandó a que fuera a los gentiles, a los que no eran judíos, para predicarles. Pero Pablo siempre tuvo en su corazón a los judíos. Y él, como ex fariseo, como ex miembro de este grupo selecto, tenía en su corazón esa carga por estos hombres, porque él en su tiempo fue así y quería poder compartirles el evangelio. Entonces esta era la oportunidad perfecta, los tenía todos de frente para poderles compartir. No hubiera sido fácil que simplemente un día llegara Pablo y bueno, quisiera hablar con todos ustedes y se juntaran todos y lo escucharan. Esta era una situación especial y ahora los tenía todos de frente. Pero otra vez, a pesar de esa expectativa y esas ganas de Pablo, las cosas no salieron como él esperaba. ¿Te diste cuenta? Pablo dijo una frase y todo se fue en picada. Dijo lo siguiente, verso 1 del capítulo 23. Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Bastó una frase de Pablo para encender los ánimos de los religiosos. Y fue tal el enojo que tuvieron que el sumo sacerdote lo mandó golpear. Verso 2, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Tomaron las palabras de Pablo como si él se estuviera jactando. ¿Escuchaste la frase que dijo? Dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Parece como si Pablo estuviera diciendo que él es alguien perfecto, ¿verdad? Como diciendo, yo no tengo nada, yo he vivido rectamente todo el tiempo. Y así es como se lo tomaron estos sacerdotes, estos fariseos. Se lo tomaron como si Pablo se estuviera jactando delante de ellos, como si se estuviera gloriando a sí mismo. Pero lo que Pablo realmente estaba diciendo o estaba haciendo es que su conciencia delante de Dios estaba limpia. No porque él siempre hubiera actuado correctamente. Porque si vemos a la historia, si hay alguien que no merecía nada era Pablo. Pablo perseguía a la iglesia. Pablo atrapaba a los cristianos, los encarcelaba, pedía cartas a los sacerdotes para poder irlos a apresar y que seguramente alguno de ellos acabara muerto. Pablo consintió la muerte de Esteban. Entonces, Pablo no era un hombre libre de pecado. Tenía mucho pecado a sus espaldas, pero estaba limpio delante de Dios. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puedes tener tanto pecado y decir como Pablo que Pablo tenía una buena conciencia? Que él tenía su conciencia limpia. Pablo podía hacer eso
porque Pablo se había arrepentido de sus pecados, había recibido el perdón y había encomendado las cosas. Por eso Pablo podía presentarse limpio delante de Dios, porque la sangre de Cristo lo había lavado. Sus pecados ya habían sido limpiados. Y esa acusación que tenía en su cabeza ya no estaba más. Se podía presentar sin vergüenza delante de Dios. Ahora, su único cometido, el único propósito de Pablo era poder agradar a Dios y poder ir tras las pisadas de Jesús. Qué buen inicio de conversación, ¿verdad? El de Pablo con estos líderes religiosos. Solo una frase dijo y le bastó para que ya le golpearan en la boca. Pero aún más tal vez llame la atención cómo reaccionó Pablo ante el golpe. ¿Te fijaste? Versos 3 y 4 dice: entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Y nos encantaría ver en qué tono lo dijo, pero parece que es como un tono furioso, ¿verdad? Las vas a pagar. Y le dice pared blanqueada al sumo sacerdote. Y lo que está haciendo al llamarlo pared blanqueada, le está diciendo: tú eres un hipócrita. Eso es, una pared blanqueada es un hipócrita. La imagen que Pablo tiene en su cabeza es una pared que simplemente ha sido como rociada así con cal, que no está bien pintada, sino que nada más está como blanqueada para tratar de ocultar algo que está ahí. Es una pared sin sustento, es solo una apariencia. Entonces Pablo le está diciendo a este hombre: eres un hipócrita. Y todavía se explaya más en lo que le está diciendo. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Lo que hizo este sumo sacerdote iba en contra de la ley. Estaba prohibido que un judío golpeara a otro judío sin haber sido condenado. Entonces, cuando el sumo sacerdote hace eso, está yendo en contra de la ley. Tenía toda la razón para ser llamado un hipócrita. ¿Estás de acuerdo? Sí, era un hipócrita. De hecho, este hombre Ananías, el sumo sacerdote, era un hombre que tenía una apariencia devota, tenía el cargo de sumo sacerdote, llevaba el atuendo de sumo sacerdote, pero por dentro era un hipócrita. Estaba podrido. De hecho, los historiadores cuentan que precisamente Ananías era un hombre corrupto y ladrón. Es más, el tiempo que duró como sumo sacerdote fue poco, porque pronto cobraron venganza y lo asesinaron. Entonces, realmente Ananías era un hipócrita, pero decía la ley que no podías hablar mal en contra de un siervo de Dios. Por eso es que le contestaron lo siguiente. Verso 4: los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Y en esta situación parece que hay como una polémica si en verdad Pablo sabía que este hombre era el sumo sacerdote o no lo sabía. Porque unos dicen: es que Pablo está siendo irónico al decir esas palabras, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Porque es como si dijera: este hombre no puede ser el sumo sacerdote por la forma en la que se está comportando. Es una ironía que tú seas el sumo sacerdote. Pero otros tantos dicen que Pablo seguramente no le reconoció. Porque si te das cuenta, ¿en dónde ocurrió esta reunión? Ocurrió en la fortaleza. Es decir, no fueron al lugar en donde eran las asambleas del Sanedrín, donde probablemente el sumo sacerdote estaría en una posición especial. Fue una convocatoria especial, en donde seguramente tampoco llevaba su atuendo de sumo sacerdote. Y por lo que sabemos, Pablo, cuando fue avanzando el ministerio, empezó a quedarse ciego, a tener problemas de la vista. Lo dice en Gálatas. Entonces tal vez simplemente no reconoció al hombre y se dio cuenta de su error. Además, esto que estamos viendo hoy, aunque es capítulo 23, no tenemos tantos capítulos, han pasado 20 años desde la conversión de Pablo. Son 20 años en los que Pablo se alejó de todo ese escenario y ahora está regresando. Es normal que no reconozca al sumo sacerdote. Sin embargo, supo reconocer su error, que se había equivocado y que no debió haber hecho eso. Y finalmente, Pablo aplica una vieja táctica. ¿Te diste cuenta? Dice más adelante: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo ahí unas palabras. Pablo usó la vieja táctica clásica de divide y vencerás.
¿Lo has escuchado? Pablo dividió al concilio en los fariseos y en los saduceos. Pero no lo dividió con una mentira, simplemente dijo lo que él creía. Pablo dijo: yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Y es verdad, se le estaba juzgando por ser un seguidor de Jesús, por tener la esperanza puesta en Jesús y que por medio de Jesús iba a haber una resurrección. Entonces, supo usar la verdad y eso causó una división dentro del concilio. Los fariseos se pusieron del lado de Pablo y los saduceos se pusieron en su contra. Y lo que destaca aquí de Pablo es que él no se doblegó estando frente a las máximas autoridades religiosas. Pablo se mantuvo firme frente a 70 hombres, que era el número normal que conformaba el Sanedrín. Se mantuvo firme ante 70 hombres que lo estaban acusando, que eran las máximas autoridades, y mantuvo en mente su propósito de poder anunciar el Evangelio, de poder hablar acerca de Jesús. Su mirada estaba puesta en Cristo, en la esperanza y resurrección que Él nos ofrece. Ahí está en sus palabras, acerca de la esperanza, dice verso 6, acerca de la esperanza y la resurrección de los muertos se me juzga. Entonces Pablo, a pesar de estar en este ambiente de presión frente a los líderes, frente a los romanos, se mantuvo con la mirada puesta en su propósito, en anunciar a Cristo. Y aquí vamos a encontrar entonces el segundo consejo para actuar bajo presión. Y este es: mantente firme en tu propósito. Mantente firme en el propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito que tenía Pablo? Anunciar el Evangelio. Tenía esa carga por las personas que él amaba, que eran los judíos. Tenía esa encomienda e iba a seguir adelante hasta poder anunciar de lleno el Evangelio. Entonces, nosotros también debemos mantener firme ese propósito. Debemos mantener firme el propósito de anunciar a Jesús. Mantenernos firmes en lo que creemos. No agacharnos, no doblegarnos. No sentir que estamos ante las máximas autoridades y terminar cediendo y doblando los brazos. Pablo se mantuvo firme en lo que él creía y hasta el último momento insistió en poder anunciar el Evangelio. Desde que lo tomaron los romanos, él fácilmente pudo simplemente guardar silencio y dejar que se lo llevaran y poder estar en paz. Pero en cada oportunidad que tuvo, él salió al frente con la firme intención de poder compartir lo que él creía. Quizás nosotros nunca pasemos por una situación similar, que llegues a estar así de esa manera, que te quieran azotar, que te quieran golpear a causa de lo que tú crees. Pero muchas veces con cuestiones mínimas, con cuestiones pequeñas, nos terminamos doblegando. Y terminamos, a veces, tal vez no con palabras, pero con hechos o con nuestro silencio, terminamos doblegando nuestra fe. Y terminamos cediendo ante las presiones de las personas que están enfrente. Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 1:8: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Pablo le dijo a su discípulo: sigue adelante, que no te dobleguen y no te avergüences de lo que tú crees. Así que tú tampoco te avergüences y no te canses de anunciar quién es Jesús. No te doblegues ante las personas que puedas tener enfrente. Y vamos a terminar leyendo versos 10 y 11. Mira cómo termina esto. Verso 10: y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Qué buenas palabras, ¿verdad? El Señor le está diciendo: Pablo, si crees que esto era suficiente, espérate que ahí viene Roma por delante. Espérate que todavía te queda mucho todavía en Roma. Dice verso 10: y habiendo grande disensión. Esa palabra disensión es una controversia, un desacuerdo. Es decir, era tal el desacuerdo entre fariseos y saduceos, estaba tal el conflicto
que dice: el tribuno, teniendo temor que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen los soldados y le arrebatasen de en medio de ellos. Es decir, era tal el pleito, era tal la escena que estaba viendo los romanos, que tuvieron miedo de que, dice, fueran a destrozar a Pablo. La palabra ahí destrozar significa desgarrar, significa desmembrenar. Imagínate, tenían miedo de que hicieran pedazos a Pablo, de la furia y el enojo que había entre ellos. ¿Te das cuenta de la clase de líderes religiosos que había en ese tiempo? Imagínate, ellos eran la élite, eran los que debían poner el estatus de cómo debían comportarse. Y en un pleito están a punto de desmembrar a un hombre. Imagínate cómo eran, qué clase de líderes eran si se comportaban de esa manera. ¿No se supone que un líder religioso debe ser alguien que busque los medios pacíficos, que busque la tranquilidad, que busque resolver los conflictos de una manera civilizada, con calma, enfocada en el diálogo? Pero ellos estaban peleándose a punto de destrozar a Pablo. Y ahí está la hipocresía de los religiosos, ahí está la hipocresía de los sacerdotes. Tarde o temprano todo termina saliendo a flote. Y cuando ellos se sintieron presionados, salió a flote lo que realmente eran. Terminaron peleándose. Eso pasa cuando pones una máscara de hipocresía delante de ti. El Señor lo que busca de nosotros es que podamos venir con sinceridad, que podamos ser sinceros de quiénes somos, que podamos reconocer que hemos pecado, que nos hemos equivocado, pero que estamos dispuestos a que Él pueda transformar nuestra vida. Si tú pones una barrera y dices: yo no soy pecador, yo no necesito a Dios, yo estoy bien de la forma en la que soy, tarde o temprano vas a terminar como estos hombres, vas a terminar explotando, vas a terminar haciéndole daño a alguien más. Si tú estás poniendo esa barrera de hipocresía, Dios no puede trabajar en tu vida. Si tú vives aparentando, tarde o temprano vas a terminar mostrando el verdadero tú. Tarde o temprano vas a terminar mostrando quién eres. Se te va a caer la máscara y todos se van a dar cuenta. ¿Viste cómo terminó Pablo? Verso 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo. Es decir, si le dijo ten ánimo, es porque Pablo, ¿cómo estaba? Pues estaba desanimado, ¿verdad? Pablo estaba sintiéndose muy mal por lo que había pasado. Pablo estaba muy afligido por la situación que había vivido. Y es interesante que Dios dejó pasar una noche. ¿Te diste cuenta? Dice a la noche siguiente. Es decir, Pablo pasó una noche, yo creo que fue de las peores noches de su vida. Todo lo que había planeado, todo el corazón que tenía hacia el pueblo de Jerusalén, todos sus planes terminaron mal. Predicó, pero nadie se arrepintió. Estaba en la cárcel, golpeado. Y todavía pasó una noche así, y a la noche siguiente es cuando llega el Señor y lo consuela. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y qué buena consolación, ¿verdad? Decíamos, Pablo estaba muy afligido, pero el Señor lo consoló. Dios lo animó. En los momentos de presión debemos buscar nuestro ánimo en el Señor. En los momentos difíciles, el lugar a donde te tienes que refugiar es en el Señor. Aquí vamos a encontrar entonces el tercer consejo para actuar bajo presión, y es: refúgiate en el Señor. Refúgiate en el Señor. Ahí es donde vas a encontrar tu fortaleza. Es curioso que Dios le diga a Pablo: ten ánimo, cuando Pablo escribía en Filipenses que nos regocijáramos, que tuviéramos gozo en las adversidades, en los momentos difíciles. Y parece que ahora Pablo es cuando realmente lo está aprendiendo de la manera difícil. A través de una situación difícil es cuando tiene que ser consolado, cuando tiene que venir el gozo de parte del Señor, donde tiene que aprender que su tranquilidad, su paz, su ánimo no va a venir de las circunstancias, sino que su paz y ánimo va a venir del Señor. Imagínate 20 años de ministerio y que te traten de esa manera. Era una razón comprensible para claudicar, ¿verdad? Para que Pablo tirara la toalla, para que dijera: no, Señor, yo hasta aquí llegué. Pero todavía le queda por delante Roma. Todavía tenía Dios mucho que hacer a través de la vida de Pablo. Uno piensa que
conforme van pasando los años en el ministerio se va a volver más sencillo. Piensas, no, pues cada año vas aprendiendo más, tienes más experiencia, vas a poder llevar las cosas, pero aquí vemos que no necesariamente es así. A veces, más bien el Señor te está preparando para que te puedas enfrentar a cosas más difíciles, más complicadas. Entonces, el consuelo de Pablo no eran las circunstancias, sino que su consuelo era el Señor. Su ánimo venía del Señor. ¿En dónde buscas tú tu ánimo? Cuando llegas a tu casa, esos días difíciles, cansado del trabajo, derrotado, después de problemas familiares, llegas a tu casa y ¿qué haces? Dices, no quiero distraerme, pones una película, pides algo de cenar, tratas de desviar tu cabeza y pensar en otras cosas. Pero aquí lo que vemos es que lo que deberías hacer en esos tiempos difíciles es ir y buscar al Señor, ir y buscar a Dios. Como dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. El socorro viene de Dios. La fortaleza que Pablo necesitaba no eran esas 4 paredes romanas, no era el lugar a donde lo metieron para rescatarlo los judíos. La fortaleza que Pablo necesitaba para seguir adelante era la fortaleza que venía del Señor. Era poder escuchar su voz y poder escuchar esas palabras, ten ánimo. Espero que en esos momentos difíciles, de la misma manera que Pablo, puedas correr tú hacia el Señor y puedas escuchar esa voz diciendo, ten ánimo, sigue adelante, porque no has terminado. Todavía te queda Roma por delante. Ten fuerzas, sigue adelante. Nos reímos, pero en realidad esto animó a Pablo para seguir adelante, para poder presentarse delante de César y poder hablar con ánimo delante de él. Entonces, el Señor nos va a consolar, seguramente, si hemos pasado una situación difícil, pero también te va a preparar para las situaciones difíciles que vienen por delante. Es lo que estaba haciendo con Pablo. Lo consoló en Jerusalén, pero a la vez lo estaba preparando para lo que venía por delante, que era Roma. Bien, entonces el día de hoy hemos visto esos 3 consejos para actuar bajo presión. Número 1, procede con rectitud. Número 2, mantente firme en el propósito. Y número 3, refúgiate en el Señor. Que tu socorro venga de parte del Señor. Vamos a orar, cierra ahí tus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú has hablado el día de hoy, Dios. Y gracias porque en los momentos difíciles podemos saber que no estamos solos. Podemos saber que Jesús está con nosotros y que en Jesús podemos encontrar refugio. Que no importa la situación, no importa quién esté por delante, podemos estar tranquilos, podemos tener paz, porque nuestro socorro viene de ti. Porque no importan las dificultades, no importan los problemas, nuestro socorro viene de ti. Lo que necesitemos, Señor, por más dura que se vea la prueba, por más difícil que sea la presión, sin importar quién está delante, lo que nosotros necesitamos para continuar viene de ti. Y tú nos los vas a dar, Señor. Hoy te pido, Padre, por todas las personas que están aquí y en especial por aquellos que están pasando por una situación difícil, que están viviendo un tiempo de presión, están sintiendo que los están exprimiendo, Señor, que los están presionando a tal vez buscar la salida fácil, buscar un atajo, los están presionando para callarlos, para que claudiquen en su fe, pero hoy te pido que tú puedas ser su fortaleza, Señor, que tú puedas ser su refugio, que puedan ser ese lugar, que en ti puedan encontrar ese lugar donde puedan sentirse seguros, donde puedan sentirse amados, puedan sentir que tú los estás respaldando, Señor. Y te pido que nos ayudes a prepararnos para eso que está por delante. Ayúdanos a prepararnos para Roma, Señor, para las situaciones difíciles que vienen en un futuro. Haznos conscientes que si tú estás, podemos seguir adelante, podemos seguir avanzando y podemos seguir esperando lo que esté por delante, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por lo que tú has hablado hoy, Señor. Y te hablo a ti, que estás pasando por una situación así, que hoy el Señor pueda ser tu refugio. Si la has pasado difícil, ahí en tu lugar, pídele al Señor que puedas sentir que Él te está fortaleciendo, que Él está a tu alrededor y que te está cuidando. Y en lo que tú oras, yo quiero dirigirme a aquellos que
vienen por primera vez, o que tienes tal vez una o dos veces que has venido anteriormente, pero nunca le has rendido tu vida a Jesús. Nunca has decidido por Él. Hoy tienes la oportunidad de hacerlo. Tienes que saber que la misión de Jesús en la tierra era venir a dar tu vida, era venir y dar su vida para que nosotros podamos tener perdón de pecados, para que si nos arrepentimos, le entregamos nuestra vida y confiamos en Él, podamos ser perdonados y tener vida eterna. Esa era la misión de Cristo en la cruz. A eso vino a la tierra. Y hoy tú puedes recibir su perdón y puedes cambiar tu vida. Si has tenido una vida mostrando una careta de hipocresía, si dices yo estoy bien sin Dios, tú sabes que algún día vas a terminar explotando. Algún día vas a terminar como terminaron estos líderes religiosos. Hoy tienes la oportunidad de venir y arrepentirte. Así que si ese es tu caso, simplemente te quiero invitar que levantes tu mano ahí donde estás, y con eso me estás diciendo que tú quieres entregarle tu vida a Jesús, que estás cansado de pecar, te arrepientes, quieres rendirle tu vida. ¿Hay alguien hoy que quiera tomar esa decisión, que hoy quiera rendir tu vida a Jesús? Levanta tu mano ahí donde estás y vamos a orar por ti. ¿Hay alguien hoy que lo quiera hacer y que nunca antes lo haya hecho? Levanta tu mano ahí donde estás. Bien. Amado Dios, te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por lo que tú hablas de nuestra vida, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de los que estamos acá y que tú puedas continuar obrando en nuestras vidas. Muchas gracias por tu palabra. Te exaltamos en esta tarde, Señor. Te bendecimos y glorificamos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a todos por haber venido el día de hoy. Te recuerdo nada más los avisos, que esta fue la última reunión que tuvimos en este lugar. Entonces, a partir de la próxima semana, te esperamos en la nueva ubicación, que es Ángel Flores, 674 Oriente. Es un lugar cerca del centro, de hecho sigue siendo la colonia Centro, y una de las razones es para que tú puedas tener facilidad de llegar, para que hay muchas rutas de camiones por ahí y puede ser fácil, si no tienes cómo moverte, que puedas llegar a ese lugar, y también para que sea más sencillo poder invitar a otros. Si alguien vive de otro lado de la ciudad y lo quieres invitar, es más sencillo si es una ubicación fácil de llegar. Entonces te esperamos ahí el próximo domingo a las 12:30. Recuerda, la reunión va a ser más tarde, va a ser a las 12:30. Va a ser un día lleno de bendición. Va a estar Pastor Mike. Recuerda, te vamos a regalar un disco si vienes. Te vamos a regalar otro si traes a alguien contigo. Y te esperamos si tienes esas ganas de servir, de apoyar en lo que Dios está haciendo. Pues hoy va a haber mucho trabajo esta semana. Entonces eres bienvenido a que te puedas sumar y juntos podamos tener este lugar en condiciones para el domingo. ¿Sale? Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo.